primera parte del taller, en este tema, en este primer tema temático, para la redundancia, desarrollos digitales y coordinación público y privada en torno al comercio electrónico y la economía digital. Antes de darle el paso a la primera persona, quería comentar quizás la importancia que va a tener esta parte de la temática en torno al desarrollo, en concreto de comercio electrónico y economía digital. Y sobre un tema que quizás muchos hemos estado viendo o mirando, la necesidad de poder articular este espacio, tanto en el ámbito público como privado. Llevo mucho tiempo en el ámbito público de pronto, y yo tengo una mirada de pronto un poco objetiva, ¿no? Pero creo que el tractor en los últimos años de esto que se ha venido dando en el país es el ámbito público. Pueda que los privados no estén de acuerdo conmigo y tienen todo el derecho a no estar. Sin embargo, creo que igual los privados han tenido un rol preponderante en varios aspectos que quizás nosotros no hemos sabido hacer. ¿Dónde es que tenemos que encontrar los puntos de conexión? Justamente ahí, en aquellas cosas en que nosotros podemos hacer mejor y los privados también. Ese es el detalle y ese creo es el reto y el desafío que tendría este encuentro, uno de estos primeros encuentros, uno de muchos, supongo, a propósito de este estudio y otros que se van a desarrollar. ¿Por qué es importante esto? Porque es la única forma de hacer un desarrollo. Hacerlo de un solo lado puede implicar que tengamos a priori ciertos aspectos que no estemos considerando o que no hayamos completado por diversos motivos, por falta de oportunidades, por falta de capacidades, porque no los hemos tenido identificados y porque finalmente puede que esto sea también un desarrollo común. Yo lo expresé en la mañana y creo que alguien también lo dijo en el transcurso de la mañana, al margen de ver aquí solamente el tema de comercio electrónico y economía digital, este proceso de transformación digital es un proceso país. Y la única forma de sacarlo adelante es entre todos. No podemos hacer o seguir haciendo diferencias. Es verdad que dentro de las acciones el Estado tiene su rol, pero los privados también tienen el suyo. Y de hecho va a ser importante ver cómo desde la política que se ha trabajado en la Secretaría hay un rumbo claro hacia donde queremos ir como país, pero que no es solamente un rumbo, como ya lo explicó Maruska en la mañana, donde solamente esté el ámbito público, sino que se necesita del ámbito privado para desarrollar algunos aspectos, algunas cosas, cuales el Estado, por diversos motivos, no puede hacerlo, o lo hace de manera insuficiente, o en otras cosas, déjenme decirlo otra vez, lo ha hecho bien. Hay cosas que ha hecho bien y que pueden ser replicables totalmente, ¿no? El ecosistema de firma electrónica que tenemos en el país es uno de mis temas favoritos, por cierto. Es el que mejor hemos hecho. Desde el 2008 para aquí lo hemos avanzado. Pese a que la regulación en el país estaba desde el 2000 y hasta el 2008 que no entró el Estado, no pasó nada, ¿no? Ahí hay algo que aprender de pronto, ¿sí? Incluso diría yo, y siempre lo digo, quizás mis amigos de UNTAC me van a mirar mal, pero le voy a decir de esta forma. En el ámbito regional, este tema que acabo de comentar es el mejor de Latinoamérica. Y seguramente Bernardo no va a estar de acuerdo conmigo porque me dirá que en Argentina también. Pero no, Bernardo, no es tan bien en Argentina tampoco. En Perú sí. Y nosotros lo hemos querido replicar a nivel de Alianza del Pacífico, Mariela. Por eso me interesaba y me interesa el tema, porque ahí se quedó pendiente una declaración que se trabajó en su momento en el 2018 y se ha quedado pendiente que propuso Perú para hablar de interoperabilidad transfronteriza, que eso podría ser base para servicios, ¿saben? Y ya nosotros estamos preparados. Desde el 2012. 10 años atrás tiene el Perú esto. Hace unos días se contactaba a alguien del ámbito privado y con esto voy a terminar. No quiero que sientan en el ámbito privado que tengo algo contra ellos, ni más faltaba. Del ámbito privado, un grupo, ya no voy a referir aquí, ¿no?
que le había hecho una exposición justamente a Marusca. Y le comentaban que estaban contentos porque era el primer momento que habían hecho una transacción y habían firmado un contrato electrónicamente. Estaban encantados, felices. Qué bien, le dije, maravilloso. Nosotros en el Estado lo hacemos hace 10 años. Para que vean esa disparidad que existe. No es que estamos en el ámbito público solamente a veces un poco atrasados. Esta vez estábamos liderando y estamos liderando el tema. Y repito, y no es solamente aquí. Creo, sinceramente, pueda que suene poco objetivo, pero que lo lideramos en la región. Y eso a veces no se sabe o no se ve. Pero esperemos hacer el despliegue en el ámbito regional pronto, retomando las acciones con Alianza del Pacífico, ojalá que con Comunidad Andina también, para poder desplegar esto. Y ese es uno de los tantos temas, ¿no? Porque creemos que ese es el primer paso para el siguiente escenario que se viene y que quizás Europa lo tiene un poco más adelantado a propósito del reglamento de identidad digital y servicios. Hacia allá también nos encaminamos. Lo voy a dejar ahí. Ahora quiero dejar con ustedes a la persona que nos va a exponer la primera parte de este taller. Bueno, soy yo otra vez y voy a estar viniendo otras veces porque al principio de cada sesión voy a estar haciendo una introducción, lo más breve que pueda, por lo importante es que hablen ustedes, pero bueno, para ordenar un poquito. Esta primera sesión temática que tiene que ver esencialmente, tiene un nombre muy largo, pero esencialmente tiene que ver con la formulación de estrategias y estas cosas que se dan acá, ¿no? La conversación entre el sector público y el sector privado y cómo pueden trabajar juntos para lograr cosas. Bien, bueno, a ver, esta introducción es simplemente para dar un marco, como decía, como mencionó Rodrigo, hay muchas dimensiones que este estudio toca y creo que, o creemos que estas dimensiones realmente capturan las diferentes áreas en donde tanto el sector público como el sector privado y la sociedad civil trabajan para que se desarrolle el comercio electrónico. Ahora, son todos como pedacitos de un rompecabezas, o todas piezas de un rompecabezas que funcionan si están juntas, ¿sí? Y sobre todo si hay una pieza muy importante que es esta coordinación público-privada. ¿Sí? Si eso no está, es muy difícil que el comercio electrónico funcione. ¿Sí? Porque todas estas cosas de alguna manera tienen que ir avanzando a la misma velocidad. Lo mencionaba Helmut hace un rato, si tenemos un fenomenal sistema de pagos con transferencias que duran una milésima de segundo, con todos los estándares de seguridad, pero la logística no funciona, el comercio electrónico no va a funcionar. ¿Sí? Si la logística funciona perfecto, pero solo tenemos cash on delivery, tampoco va a funcionar. ¿Sí? Y así con distintas dimensiones. Y estas cosas además tienen que funcionar en distintos ámbitos, y es importante que esos ámbitos trabajen juntos. Entonces, ahí va. Bien, ahora, por lo que hemos visto hasta el momento y lo que hemos estudiado de Perú y un poco estamos completando en estos días, es que Perú realmente está en un gran momento para elaborar una estrategia país, como decía Fernando, esto es importante que sea a nivel país, para el desarrollo del comercio electrónico. Y me gustaría simplemente destacar algunos aspectos de por qué nosotros pensamos que esto es así. En términos del marco institucional, sí ha habido un cambio en el enfoque de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que típicamente tuvo un enfoque de gobierno digital, y ahora, reflejado en su nombre, está mirando hacia afuera del gobierno y tratando de preocuparse por la transformación digital de toda la economía, del sistema productivo, en especial de las pymes y de las personas que tienen que trabajar en nuevos entornos digitales. Y tenemos la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, que le da un marco institucional muy importante en el cual las cosas pueden empezar a funcionar más coordinadamente. También tenemos la formulación de muchas estrategias, ¿sí? Digitales, ¿sí? Que tienen que ver con cosas digitales 2021-2026, como inteligencia artificial, seguridad y confianza, el gobierno de datos, y hay otras en elaboración, como la Estrategia Nacional de Talento Digital. También Perú viene estando muy activo en los ámbitos multilaterales y los ámbitos internacionales, en donde se discute el comercio electrónico, en donde se discuten estándares, ¿sí? Acuerdos comerciales, tratados, ¿sí? Entonces, es también muy importante aprovechar esa presencia que tiene Perú y esas conversaciones en las que Perú participa activamente para traer esas enseñanzas hacia Perú y poder incorporarlas en nuevas regulaciones y en nuevos procesos de reforma. En particular, me parece que es muy relevante para todos acá el proceso de adopción a la OCDE, que es uno más de estos hitos, ¿sí? Y me gustaría enfatizar tres aspectos más. Uno que tiene que ver con el stock de regulaciones que ya tiene Perú, ¿sí? Que en general están relativamente alineadas con estándares internacionales, ¿sí? No es que, digamos, la UNCTAD ha hecho estos estudios en muchos otros países, en donde
hay muchas regulaciones que todavía no existen, por ejemplo, muchos países no tienen leyes de, de protección de datos personales. Perú, en cambio, sí ha avanzado bastante, obviamente hay cuestiones pendientes, pero creemos que está en un buen camino. Hay muchas capacidades instaladas, como mencionábamos en algunas presentaciones anteriores, tanto en el sector privado como en la sociedad civil, es decir, que el gobierno también tiene socios con los cuales puede conversar y de los cuales puede aprender, ¿sí?, para poder avanzar en estos procesos. Y obviamente hay cierto momentum del impulso de la pandemia en donde toda la sociedad está bastante sensibilizada, sabe qué es el comercio electrónico, entiende un poco mejor los canales digitales, y entonces hay como cierto ambiente que es más propicio para tener estas discusiones. Bien, entonces, lo que nos interesa conversar en esta sesión tiene que ver con estos puntos que menciono acá. ¿Sí? En primero, la motivación, los objetivos y las metas de la estrategia del gobierno para desarrollar el comercio electrónico, ¿sí? Eso es un aspecto que nos interesa discutir. ¿Cuáles son los aspectos salientes, las capacidades y los desafíos que enfrenta hoy el sector privado y el gobierno para implementar una agenda digital, más allá de las regulaciones, sino es importante también, por ejemplo, avanzar en las reglamentaciones de algunas leyes que todavía no están, y después de eso cómo efectivamente se termina plasmando en la actividad de las empresas y de las personas. Tenemos a la gente del Ministerio de Producción que quizás nos va a poder explicar un poco cuáles son las oportunidades y los desafíos de la transformación digital en el sector productivo, ¿sí? No tanto hacia dentro del gobierno, sino qué pasa con las empresas, qué pasa con las pymes y cómo las podemos ayudar. También algunos aspectos de cómo pensar estos procesos de una manera inclusiva y lo más transversal posible, de manera que todos los actores relevantes participen del proceso de reforma, del proceso de políticas, y en especial las pymes y digamos, otros sectores que no siempre están representados en los ámbitos en los cuales estas cuestiones se discuten, como por ejemplo el Congreso, ¿sí?, o los trámites y los procesos parlamentarios. Y por último, nos parece importante también destacar, y por eso invitamos a la gente del Instituto de Estadísticas, pensar y discutir cómo podemos desarrollar un sistema de medición y monitoreo de la economía digital que nos permita tomar decisiones un poco más informadas y diseñar e implementar políticas que sean basadas en evidencia. Así que es algo que creemos que es muy importante, y es sobre todo muy importante si Perú quiere realmente entrar de lleno en el proceso de adhesión a la OCDE, donde, digamos, como hablábamos hace un rato, digamos, se pone la vara bastante alta, ¿no?, en términos de datos, de evidencia, de estadísticas, de comparabilidad internacional, así que nos parece que eso es muy importante para que todos discutamos con los mismos datos. Así que esa es mi introducción. Ahora sí, los dejo. Y obviamente, antes, un segundo. Si ustedes ya tienen preguntas para alguna de estas cosas, más allá de las preguntas que surjan durante las intervenciones, pueden ir anotándolas, no sé si tenemos como en los papelitos o algo así, y se las acercan a Rodrigo, así al final podemos levantar alguna de las preguntas o comentarios, ¿sí?, como por ejemplo los que hubo recién, pero lo hacemos un poco más ordenado y al final hacemos una ronda de comentarios. Gracias. Gracias, Bernardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Gabriela Piñero. Formo parte del equipo que elabora la Política Nacional de Transformación Digital. Soy especialista en gestión pública, abogada de profesión, y básicamente mi rol en el equipo ha sido velar porque la política cumpla con la metodología rigurosísima que tiene el Perú para hacer políticas nacionales. Quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar a ver cómo hemos trabajado y cómo hemos construido la política. Entiendo que Marushka esta mañana habló y comentó en su presentación sobre la política. No obstante, entiendo que mi tema es la transformación digital en la gestión pública y privada. Con el contexto que ha dado Bernardo ahorita, es que pensé que era más conveniente dar esta pequeña introducción antes de la que tenía pautada, ¿no? Todos hablamos de la Estrategia Nacional de Talento, de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, hay varias de inteligencia artificial que se han venido construyendo recientemente, que están en consulta pública, pero yo siempre les digo, la mamá de todas esas estrategias es la Política Nacional de Transformación Digital. Esta es, como decía Fernando, nuestra agenda país, es el sombrero de todo, ¿sí? Ciertamente
la transformación digital para la gestión pública y para la gestión privada ambas apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Que es la mejora en la eficiencia, la calidad de los servicios, a simplificar trámites, requisitos, cargas para los ciudadanos, ahorrar costos, abrazar constantemente los cambios tecnológicos, obviamente, y por último, mejorar este relacionamiento que debe existir entre los que proveemos servicios, bien sea del sector privado o del sector público, ¿no? Mejorar ese relacionamiento con el cliente, en el caso de las empresas, o con el ciudadano, en el caso de la administración pública. Ya. Un poco partiendo de lo que comentaba Bernardo en su intervención anterior, me gustaría comentarles que el proceso de codiseño que tuvo la Política Nacional de Transformación Digital fue un proceso colaborativo, arduo, que hicimos aproximadamente como en un año. Si nosotros ponemos o queremos poner al centro de los modelos a los ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer es escucharlos. Y bueno, desde la Secretaría, nosotros para la elaboración de la construcción de la política, lo primero que hicimos fue socializar, sensibilizar, compartir, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los gremios, escuchar al resto de entidades públicas que conforman el sector público, a través de sesiones de codiseño que, dicho sea de paso, fueron las primeras realizadas en el Perú para elaborar una política nacional, ¿no? Porque bueno, obviamente nos agarró el tema de la pandemia y tuvimos que reinventar todo el proceso, y creo que fue el mejor ensayo porque además contribuyó totalmente al contexto y al entorno de nuestra política. Diseñamos y aplicamos la primera encuesta de transformación digital en el país. Hicimos sesiones de codiseño por cada pilar, pilar de la política: conectividad, en economía, talento, educación, seguridad, en fin. Esto es un instrumento que ha sido ampliamente difundido, ampliamente compartido y que se ha retroalimentado de la participación definitivamente ciudadana. Nuestro Sistema Nacional de Transformación Digital, que comentaba Bernardo también, es de donde nace esta política. El modelo conceptual de la transformación de la política de transformación digital tiene su génesis y está inspirado en las materias que conforma el Sistema Nacional de Transformación Digital, como es la conectividad, educación, economía y gobierno digital. Y bueno, en base a ese contexto, nosotros empieza el diseño de la política con la formulación del problema público, que quedó en el bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Es una de las primeras políticas o estrategias formuladas en la región donde pone al centro al ciudadano digital, como también lo hace la gestión pública, ¿no? Obviamente. Estas son sus causas principales. Tiene una causa indirecta transversal a las causas principales. Las causas principales, como las podemos ver acá, el ineficiente o inexistente calidad en el servicio de conectividad tiene que ver con el pilar de conectividad digital. La incipiente vinculación de la economía digital en la reactivación y la competitividad de los procesos productivos, y es lo que esta causa, que luego se convierte en el objetivo de economía digital, es pues lo que más tiene relación con nuestra reunión de hoy, ¿no? Pocos servicios digitales desarrollados en la administración pública empáticos con la ciudadanía, tiene que ver con el objetivo pilar de gobierno digital, débil impulso del talento digital de los ciudadanos, que tiene que ver con talento, educación digital. Y la causa que es indirecta a las causas directas, que es transversal a las causas directas,
es incipiente cultura de innovación, gestión segura, ética e inteligente de los datos, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Lo que acabo de comentar tiene que ver con lo que son los pilares del Sistema Nacional de Transformación Digital del Perú. Para la medición del problema público que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía digital, se han tomado en cuenta 8 libertades o capacidades que vienen midiéndose en el Perú desde hace aproximadamente 15 años, y que tienen que ver con buscar y obtener información en Internet. Estas capacidades o libertades, perdón, se han medido en ciudadanos mayores a 6 años en el Perú. La primera, buscar y obtener información en Internet, comunicarse, entretenimiento, capacitarse y educarse, tramitar con organizaciones públicas, operar en banca y otros servicios financieros, comprar y vender productos o servicios, que es donde está nuestro tema, ¿no? El comercio electrónico. Este es el modelo de la transformación digital, como les comentaba. Tiene 4 pilares: educación, gobierno, economía, conectividad. Sus habilitadores, que son los que permiten el desarrollo de estos pilares en gobernanza de datos, seguridad digital, innovación digital, transformación cultural, y el gran emergente, la gran condición emergente del modelo, que es la confianza digital, ¿no? La situación futura deseada es un tema que abarca la metodología para elaborar la política, pero finalmente es la finalidad de la política, es el escenario apuesta, ¿no? Y está en el incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital. Esto, en la actualidad, en el Perú no se ejerce ni 2 capacidades o libertades digitales. Estamos en 1.7 y en la finalidad que se ha formulado, planteado para la política, está en duplicar el ejercicio de la ciudadanía digital per cápita a 4 capacidades o libertades digitales en la población mayor de 6 años, en un horizonte temporal al 2030, ¿no? Que es el horizonte temporal de la política. Finalmente, bueno, nuestro árbol de objetivos: el incremento del ejercicio de la ciudadanía digital, que está plasmado en la diapositiva anterior, para duplicar el ejercicio de esta ciudadanía al 2030, y sus 5 objetivos, que tienen que ver a su vez con los 5 pilares del modelo conceptual y del Sistema Nacional de Transformación Digital. Garantizar el acceso inclusivo, de calidad, al entorno digital de todas las personas, vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Este es el objetivo prioritario que está relacionado, vinculado con economía digital. Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos y empáticos con la ciudadanía. Fortalecer el talento en todas las personas, que es el de educación, talento digital. Y finalmente, el que tiene que ver con confianza, seguridad, tecnologías exponenciales, consolidar una cultura de gestión segura y ética de los datos para el uso de tecnologías exponenciales en la sociedad. Estos son nuestros 5 objetivos. Yo, en base al tema de la tarde, he querido enfocarme en el 2 y en el 3. El 2, que es el de vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país, es en este objetivo, en el marco de la elaboración o de una política nacional en el Perú, es la finalidad en materia de economía digital, pero este objetivo ha planteado unos medios para poder lograrlo. Son los lineamientos de acción, y estos lineamientos de acción se operativizan a través de servicios. Por eso al principio de mi exposición hablaba de que las políticas nacionales en el Perú se hacen cumpliendo con una metodología muy rigurosa, ¿no? Entonces, eso definitivamente, aunque a veces, y en mi criterio personal, pone a las formas frente a la realidad, que no debería ser, lo que sí es que facilita la forma de implementar las políticas, de medir su implementación, porque en definitiva, pues, definitivamente lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? No se puede corregir, además, si es que hay alguna desviación en la implementación
inicial. Entonces, en el artículo, en el objetivo prioritario 2, voy a saltar acá. Ya, he querido resaltar el lineamiento de acción, que es el 2.3, fortalecer el desarrollo del comercio electrónico nacional e internacional en beneficio de las personas en alianza con el sector privado. Nuestro rol de la Secretaría en materia de economía digital viene dado por el DU 006-2020, que es el que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y nos da un rol de promoción, de impulso, de rectoría, ¿no? Por eso es que al inicio, cuando comentaba cuál era la finalidad o a qué apunta tanto la transformación digital como la gestión pública, ciertamente es a satisfacer necesidades ciudadanas, ¿sí? No obstante, hay limitaciones, estamos regidos por el principio de legalidad, obviamente, ¿no? Y solamente podemos hacer aquello que la ley nos permita. Desde el punto de vista de economía digital, nosotros tenemos un rol impulsor, un rol promotor, lo cual es muy importante, aunque pareciera que no, es muy importante desde mi punto de vista porque somos los directores de la orquesta, ¿no? O sea, nosotros desde la Secretaría como rector del sistema tenemos el cometido de articular, de hacer sinergia de los actores principales del sistema. Es como un ventilador, decía Marushka la otra vez, de 4 aspas, ¿no? Una está la sociedad civil, la otra está el sector público, sector privado y académico. Ciudadanía en general, obviamente, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro rol rector tenemos que hacer que esas aspas giren, ¿no? Y que obviamente haya una sinergia entre los actores del ecosistema en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque el servicio que operativiza, bueno, esto realmente es lo más importante porque esta es la intervención, si se quiere, en materia de comercio electrónico que tiene indicadores, ¿no? O sea, esto es perfectamente aterrizable, medible, y este lineamiento tiene varios servicios, pero nosotros hemos querido resaltar el Programa Nacional de Economía Digital. Así está enunciado el servicio. Eso obedece a una fórmula metodológica, ¿no? Por eso es que está enunciado tan feo. Programa Nacional de Economía Digital de manera continua para los integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital. Esto es un programa que lleva en sí mismo la construcción de la Estrategia Nacional de Economía Digital, y que de la mano con otros actores del sector público, que son competentes como Produce, por ejemplo, este programa se va a materializar, y lo que en teoría debería pasar es que tengamos al final de nuestro periodo una estrategia nacional de economía digital totalmente definida, ¿no? Con respecto al objetivo 3, que es garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales, inclusivos, simpáticos con la ciudadanía, bueno, este es el objetivo que se refiere a la materia de gobierno digital. Obviamente, la transformación digital para la gestión pública nace o se materializa a través del logro de este objetivo. Este objetivo tiene 5 lineamientos de acción. He querido resaltar los más importantes acá: desplegar la estrategia de gobierno como plataforma de compartición de herramientas, regulación, servicios digitales y datos abiertos entre organizaciones públicas y privadas, generar espacios de amplia participación ciudadana en el codiseño de servicios digitales inclusivos y centrados en las necesidades de las personas. Y en el caso del 3.2, hay unos servicios espectaculares, por ejemplo, como la historia clínica digital, carpeta fiscal digital, el expediente judicial digital, ¿sí? Esto es lo que hace la transformación digital en la gestión de lo público, ¿no? Ofrecer servicios digitales predictivos a las personas con el uso de tecnologías exponenciales y en colaboración con los actores del ecosistema digital. Esos 3 lineamientos he querido resaltarlos porque, bueno, porque tiene que ver, primero porque crea las condiciones necesarias para que todo pase, ¿no?
Y segundo, porque son los dos objetivos de la Política Nacional de Transformación Digital que tienen que ver con el tema que nos ocupaba esta tarde. ¿Sí? Gracias. Bueno, mientras van realizando algunas coordinaciones, quería agradecerle a Gabriela por la excelente presentación en el marco precisamente de lo que había estado comentando Bernardo, ¿no? Las estrategias, en este caso, la política que define un conjunto de servicios que finalmente se plasmarán en acciones concretas para realizar este trabajo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y quería, antes de darle el pase, o para justamente hacer el tiempo necesario para que ingrese Carlos, se está indicando, y siempre quiero simplemente recordarlo, hacía alusión Gabriela, ya nosotros lo decimos casi que por default, que los rectores del sistema. Recuerden ustedes que el Sistema Nacional de Transformación Digital es un sistema funcional. Es funcional a propósito de la regulación existente en nuestro país, la ley orgánica, la ley que regula el Poder Ejecutivo, y es funcional el sistema porque justamente la Secretaría dirige una política. Esta es la política, señores. Esa es la política que está dirigiendo y por eso somos un sistema funcional que articulamos con todos los ámbitos, en este caso, ya no solamente el ámbito público, sino también incluso el ámbito privado. ¿Está listo ya, Carlos? Entonces voy a dar en este momento pase, no sé si ya le puedo, está pasando la presentación. Voy a presentar a Carlos Guerrero, él es consultor en políticas digitales y nos va a presentar el estudio del ecosistema digital del Perú, DECA. Quedas en la presentación. Carlos, un gusto verte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Como siempre en esta era de la digitalidad que vivimos desde hace 2 años, hago la pregunta, ¿se me escucha correctamente o no? Fuerte y claro, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, mi nombre es Carlos Guerrero. Agradezco la invitación el día de hoy. Yo estoy aquí representando a un equipo de consultores que trabajó en una iniciativa que se llama DECA Perú. Y gracias a la invitación que nos han hecho el día de hoy, yo voy a explicar algunos hallazgos y conclusiones de dicho estudio. La siguiente, por favor. Pero bueno, voy hablando mientras de repente no se está actualizando en mi pantalla. Si se preguntan qué cosa es el DECA son las siglas en inglés de Digital Ecosystem Country Assessment, que si lo tradujéramos a español sería básicamente análisis del ecosistema digital nacional o local. Esta iniciativa promovida por USAID buscaba mapear, identificar actores y procesos dentro de los ecosistemas digitales locales con el fin de apoyar las iniciativas, proyectos y actividades de las oficinas de USAID a lo largo del mundo. Con motivo de que estos análisis se centran en cómo funciona básicamente, cómo está configurado el ecosistema digital. Muchas gracias. En la segunda, sí, esa, está perfecto. El objetivo de esta presentación es un poco presentar las conclusiones, los hallazgos y las recomendaciones a las que llegamos a partir de este reporte que se realizó entre julio de 2021 y enero de 2022. De la misma manera que lo comentaban al inicio, el DECA, para poder realizarse, también tuvo diferentes etapas y giró alrededor de 3 elementos importantes que ustedes están viendo allí, que son, digamos, los vectores a través de los cuales se analizó el ecosistema digital de Perú. Estos 3 vectores son infraestructura y adopción digital, más conocido como conectividad, sociedad digital, derechos y gobernanza, y finalmente, digamos, el vector que aparentemente es más importante y sobre el cual voy a hablar un poco más para la presentación del día de hoy, el de economía digital, que por supuesto incluye el comercio electrónico. A diferencia de esas 5 o 6 etapas que yo vi que hicieron en la presentación hace un momento del estudio para evaluar el nivel de avance de Perú en materia de comercio electrónico, el DECA de Perú tuvo 3 etapas. La primera fue una revisión documental, es decir, todo tipo de información públicamente accesible a través de Internet o bueno, en contacto con las entidades que recopilamos con el fin de conocer cómo en el papel
existe, se configura, funciona, opera el ecosistema digital de Perú. Posteriormente a ello, durante 3 meses, que fue la parte más larga, hicimos diferentes rondas de entrevistas con actores locales, con expertas y expertos internacionales, con el fin de poder contrastar aquello que habíamos encontrado en la revisión documental utilizando estos 3 vectores que les he mencionado, con el fin de ver si efectivamente lo que está puesto en papel es lo que ocurre en la realidad. En una tercera y última fase generamos un reporte en el cual colocamos hallazgos utilizando estos 2 insumos y también recomendaciones que, si bien es cierto, fueron producidas específicamente para apoyar el trabajo que USAID realiza en las diferentes oficinas que tiene en el mundo, pueden ser extrapolables y utilizables y valiosas para actores del sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y todos aquellos que formamos parte del ecosistema digital de un país, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar a continuación es un resumen bien pequeño de una presentación que en su momento duró 2 horas, con los hallazgos principales utilizando estos 3 vectores y también algunas de las recomendaciones que nosotros propusimos en su momento. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Una antes, exacto. Gracias. Si quisiéramos poner en 3 párrafos sencillos, ¿qué nos revela el DECA Perú? Este reporte final que produjimos y presentamos a inicios de este año 2022, podemos decir lo siguiente: el ecosistema digital de Perú es un ecosistema con muchos contrastes. Si bien es cierto que en materia de normativa, de conectividad y de economía digital se ha avanzado mucho, incluso como lo mencionaba Fernando y quiero tomarle la palabra, el Perú históricamente ha liderado varios procesos. Por ejemplo, Perú es uno de los primeros países en establecer una conexión permanente a Internet a inicios de los años 90, gracias a la red científica peruana. De la misma manera, en materia de normatividad hemos tenido normas pioneras en términos de firma y certificados digitales, y de la misma forma en inclusión financiera, lo que abarca también el ámbito del dinero digital y dinero electrónico, perdón, y otras manifestaciones que permiten avanzar en términos de economía digital. Sin embargo, todo ello se encuentra con una realidad en la que la conectividad todavía no ha avanzado en diferentes regiones y la perspectiva de mediano y largo plazo no es tan buena. De la misma manera, el despliegue e implementación de estrategias, políticas públicas que buscan de alguna manera que desde el sector público y el privado se desarrolle en materia digital, no están exitosamente implementadas todavía. Algunas están en proceso, algunas están demorando más que otras, y esta percepción de ausencia de regulación hace que actualmente existan múltiples iniciativas, sobre todo por parte del Congreso de Perú, con el fin de regular aquello que se considera que no está regulado, pese a que sí lo está. Y esto está generando una suerte de desorden que impacta al ecosistema mismo, y que esto en sí mismo es un problema que podría resolverse a partir de la participación de actores del ecosistema fuera del sector público, es decir, la sociedad civil, las empresas, pero sin embargo no existen espacios o no existen suficientes espacios que permitan esa interacción para producir mejor política, para poder avanzar en términos de digitalización en los diferentes sectores. Finalmente, en términos de economía digital, pese a que Perú es pionero en diferentes normas de inclusión financiera que incluyen cosas como el dinero electrónico, que incluyen planes sectoriales que promueven el comercio electrónico, el uso de firmas y certificados digitales para las transacciones. Tenemos una norma de protección de datos personales de 2011. Existen muchas brechas que actualmente están en vías de ser atacadas, pero que son un lastre que impiden que el comercio electrónico despegue mucho más. Algunas de ellas las menciono: la brecha de talento digital que existe y sobre el cual, por ejemplo, la Secretaría pronto, me imagino, va a publicar la estrategia de talento digital, pero digamos, es un problema que existe. No existe suficiente talento para poder crecer mucho más. Y de la misma manera, el talento que existe, la innovación que existe, los desarrollos que son apoyados de parte del sector público y privado, en general se concentran en las grandes ciudades, especialmente en Lima, lo que impide que el comercio electrónico pueda desarrollarse más allá digamos, de los centros más poblados, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Eso sí quisiéramos ponerlo en 2 minutos, ¿qué es lo que significa? Tienen este cuadro que lo van a poder encontrar en el reporte. Yo no lo voy a explicar porque solamente tengo 10 minutos,
pero que ejemplifica en cifras, porque finalmente todo lo que decimos en el reporte está avalado en cifras que hemos podido recabar tanto desde documentos oficiales, desde otras revisiones que han hecho entidades nacionales como el INEI, pero también internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la OCDE misma, en este proceso que el Perú ha iniciado desde hace ya muchos años para poder unirse a este grupo económico. Reflejan un poco y sostienen algunas de las cosas que les voy a mencionar que están en la parte de hallazgo. La siguiente, por favor. Como les comentaba, en esta primera parte que va a ser muy corta y en la que simplemente voy a dar lectura, voy a comentarles los hallazgos más importantes utilizando estos 3 vectores que son los pilares del DECA: infraestructura, sociedad digital y economía digital. La siguiente, por favor. En infraestructura, estas son las 3 más importantes conclusiones o hallazgos que tuvimos en el reporte. Hay muchos más, me parece que hay 10. Pero estos son los 3 que son los más importantes y los que quiero compartir con ustedes ahora, de los cuales solo voy a profundizar brevemente en uno. El primer hallazgo es que la brecha digital que existe en el Perú comienza a ser efectivamente abordada en la región amazónica, que es una región especialmente golpeada por la falta de conectividad, que es el pilar del comercio electrónico. Como ya lo han comentado antes, sin conectividad no hay comercio electrónico. Esto está siendo digamos, abordado a partir de soluciones relativamente novedosas como los OMRs y las ayudas por parte del sector público, como el Fondo de Servicio Universal del Perú, que es el PRONATEL. Otro hallazgo fue que, si bien es cierto que se está entregando hardware, equipos de conectividad, smartphone, tabletas, esto no sustituye la creación de capacidades o alfabetización digital, que sigue constituyendo una barrera para que personas que incluso tienen dispositivos de conectividad y tienen conectividad apropiada no puedan aprovecharlos de manera significativa. Finalmente, la conectividad de banda ancha móvil ampliada, es decir, dar más conectividad a aquellas zonas que actualmente no la tienen a través de modelos novedosos, a través de subsidios y a través de diferentes planes, tanto del sector público como en asociación con el sector privado, abren oportunidades para que no solo se entregue conectividad, y esto debería ser aprovechado por diferentes actores del ecosistema, pensando de repente en el comercio electrónico, pero también en otros ámbitos más. La idea no es dar conectividad por conectividad, sino también incluir dentro de este paquete, si lo queremos ver así, otras cosas, como por ejemplo, dentro del reporte se identifica varios casos de estudio en los que dentro de un proyecto de conectividad se han empaquetado otras cosas que han resultado útiles a la población, que han hecho que la población no solo entienda la importancia de estar conectados, sino también que se beneficien de servicios públicos. Y este es el ejemplo de la telesalud rural. No voy a ampliar porque, como les comento, no tengo mucho tiempo y esto lo pueden ver ustedes más detalladamente en el reporte. La siguiente lámina, por favor. Bueno, mientras la pasan... muchas gracias. Me explayo brevemente sobre la brecha digital. Seguramente ustedes me han escuchado hablar en el slide anterior, OIMRs. Para quien no sabe qué es un OIMR, es un operador de infraestructura móvil rural, que es una solución relativamente novedosa que busca poder incrementar la conectividad en aquellas áreas en donde el ingreso de las compañías que ofrecen acceso a Internet acá en Perú no lo hacen porque no es rentable, porque digamos sería mucho más caro contra la demanda que pudiera existir, ¿no? ¿Qué son las OMRs? Son básicamente un modelo que busca que una empresa despliegue infraestructura y luego le alquile esa infraestructura a los operadores que quieran montarse sobre ella para poder dar conectividad. Y como esta empresa alquila infraestructura, la puede alquilar básicamente a cualquier operador que quiera operar, de tal manera que ellos absorben el costo de desplegar la infraestructura, cobran por ello, y un operador, Movistar, Entel, Claro, entre todos los que existen, puede montarse sobre ella, no tener que hacer grandes inversiones en infraestructura y directamente ofrecer el servicio al cliente final. Esto es digamos, se ha hallado que es una solución que está permitiendo una gran conectividad, sobre todo en la selva, y que está viéndose muy apoyada por parte del sector público a través de diferentes fondos que existen. Y digamos, concluyo diciendo, hay algunas cifras ahí en la tablita roja. Esto está ayudando a aquellas áreas que en el mediano y largo plazo no se consideraba que podían estar conectadas a través de la oferta comercial actual, pudieran estarlo. Y como les comento, esto es básico para poder promover cualquier plan, noción, actividad, proyecto de comercio electrónico, porque son precisamente esas áreas que aún con dispositivos,
aún con necesidades que podrían ser cubiertas a través del comercio electrónico, no pueden hacerlo por falta de conectividad. Siguiente lámina, por favor. Lo siguiente es el hallazgo en sociedad digital, derechos y gobernanza. De nuevo, las voy a leer y voy a enfocarme solamente en una porque no tenemos tanto tiempo. Una de las conclusiones fue que hay una baja participación de todos aquellos actores, sobre todo que no son del sector público, en lo que vamos a llamar que es la gobernanza de Internet. Para quien no está familiarizado con ese término, Internet es una tecnología que para funcionar correctamente requiere el concurso de múltiples actores. La mayoría de ellos privados, las empresas de telecomunicaciones, los usuarios que crean contenido, las empresas que están dentro de Internet, por decirlo de alguna manera, sobre las Big Tech, por ejemplo, lo que significa que para que Internet pueda funcionar de la manera en que nosotros lo utilizamos, requiere el concurso de múltiples actores, y ese modelo en el que estos actores tienen que coordinar para que Internet sea una tecnología útil, se llama gobernanza. Se halló que la gobernanza de Internet en el Perú, los espacios de gobernanza son escasos o no son representativos o incluso son de alguna manera no legítimos e impiden que los actores, sobre todo fuera del sector público, puedan participar en el desarrollo de políticas públicas, de planes y de diferentes iniciativas que parten del Estado para poder digamos, producir normas y diferentes planes sectoriales en términos de comercio electrónico, pero también de otros temas. Luego, las organizaciones de sociedad civil específicamente tienen un gran problema para poder participar de los debates, porque no hay espacios, pero también porque carecen de ciertas capacidades para poder insertarse en esos debates y poder hacer una participación significativa en ellos. Finalmente, como ya lo han venido mencionando a lo largo de las diferentes sesiones, al inicio, en la presentación que hizo Maruska y en las presentaciones que han hecho, que tocan el trabajo que está realizando la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, a partir de diferentes cambios normativos que tienen su génesis en un estudio que realizaron a partir del programa País de la OCDE, que es este programa para que el Perú se pudiera unir a la OCDE, se señaló que para que hubiera una gobernanza digital mejor estructurada en términos de gobierno digital, se necesitaba una entidad que estuviera empoderada, que tuviera las competencias necesarias para poder realizarlo, y se identificó que esa entidad podría ubicarse dentro de un espacio en el que pudiera ser fácil tener una suerte de visión panorámica de las políticas que se tenían que implementar. Y ese espacio finalmente se identificó como el de la PCM, en donde está la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Sin embargo, la acumulación de estas competencias y el gran trabajo que va a tener que realizar también tiene algunos riesgos y obstáculos en el camino para poder concretarse, y que, digamos, si no se superan o no se mide la manera en que se van a superar, podrían suponer algunos retrasos, no solo para el comercio electrónico como en los otros casos, sino también para otros temas relacionados con lo digital. Siguiente lámina, por favor. Me explayo muy brevemente. Quienes son de Perú o viven en Perú o están familiarizados con la producción de políticas públicas en materia digital, deben saber que permanentemente las empresas, las organizaciones de sociedad civil se encuentran en un clima casi de enfrentamiento con algunas entidades públicas, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo también, en términos de la regulación que se propone. Se proponen diferentes proyectos de ley que buscan regular Internet sin seguir criterios técnicos, sin consultar a los expertas y expertos en la materia, sin convocar mesas donde se recoja feedback significativo y luego se utilice de verdad para poder promover las iniciativas que se deseen promover. Y esto ocurre en principio porque hay un mal esquema de gobernanza por parte de estas entidades que proponen políticas públicas, o es deficiente, o no es significativo, o no tiene los actores que tiene que tener, pero también porque hay un grave problema y un desbalance entre los conocimientos y las capacidades que se crean en las organizaciones de sociedad civil o incluso en el sector público. Pensemos en el comercio electrónico, que está constituido por un montón de empresas que seguramente muchas de ellas están en CAPECE, pero no todas ellas, algunas de ellas son unipersonales, que se ven afectadas por regulación, pero no tienen las capacidades para poder participar de los debates en los cuales se va a discutir cosas que pueden impactar gravemente la manera en que ellos operan en Internet, ¿no? Digamos, eso es una cosa más que hallamos y que está muy bien detallada dentro del reporte. La siguiente, por favor.
Finalmente, economía digital, igual, los leo y luego me enfoco en el que es más importante para esta discusión. Históricamente, la implementación y coordinación de las políticas públicas en materia de economía digital, llámese normativa para inclusión financiera, normativa de dinero electrónico, la normativa que habilita la innovación dentro del sector de servicios bancarios, por ejemplo, la ley Fintech, entre otros, han adolecido casi siempre de un problema de implementación. Existe la norma, a veces está muy bien hecha, pero el ecosistema de actores que tienen que beneficiarse de ella o ponerla en práctica no opera correctamente. Este es un hallazgo que hemos tenido y que por lo tanto no puede permitir un mayor crecimiento porque precisamente el ecosistema no interioriza aquellas políticas que tienen que ser implementadas para poder hacer crecer la economía digital. En segunda instancia, los mercados financieros digitales, como comentaba hace un momento, el comercio electrónico, la mayor parte del talento digital que existe en Perú está concentrado en Lima. Esto no es extraño porque, y no es propio de solamente de la economía digital, es un caso que ocurre en diferentes ámbitos. Las cosas políticas, sociales, económicas están concentradas en Lima. Pero hay una ausencia de políticas que permitan que, o tal vez no ausencia, pero un déficit de políticas del sector público, pero también iniciativas del sector privado que permitan que existan otros polos o que surjan o florezcan otros polos de crecimiento económico en términos de la economía digital fuera de Lima. Finalmente, la actividad empresarial se concentra sobre todo en el sector informal, lo que dificulta un poco aprovechar la tecnología digital. En esto menciono algo que había dicho Helmut antes de que se fueran al almuerzo. Él mencionó que, por ejemplo, dentro del comercio electrónico existe también esta práctica de la venta de uno a uno de empresas unipersonales a otras personas a través de WhatsApp, no a través de la constitución de una empresa, no a través ni siquiera de medios tradicionales electrónicos, sino a través de, digamos, herramientas como WhatsApp. Sobre eso me voy a explorar en la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué mencionaba esto? Un hallazgo del estudio es que en Perú un problema es la conectividad, pero incluso cuando hay conectividad, cuando hay dispositivos y cuando hay necesidades que puedan ser satisfechas por el comercio electrónico, hay un problema grave, por ejemplo, con las cadenas logísticas. Nosotros hicimos entrevistas con personas de pueblos dentro de la selva, de la región de la selva, y estas personas tenían conectividad, tenían dispositivos y se mostraban abiertos a poder comprar por internet, pero decían que no lo hacían porque los productos no podían llegar a su casa porque los couriers no llegaban allí. Entonces eso es un gran problema. También comentaba que existía esto, la venta a través de medios no tradicionales, es decir, personas que no constituían una empresa, sino que simplemente compraban productos y los vendían a través de WhatsApp, que tiene un nombre esta práctica que se llama el social commerce o comercio social. Es algo a tener en cuenta porque las mediciones en general no toman en cuenta este tipo de comercio electrónico. Y que debería tomarlo en cuenta de tal manera que pueda promoverlo o en todo caso medirlo para saber la real dimensión de cómo se está moviendo la economía digital. La siguiente, por favor. Finalmente, las recomendaciones. Voy a dar una por cada uno de los vectores o pilares que les estaba mencionando y con esto voy a acabar la presentación. La siguiente, por favor. Para el pilar 1 o el vector 1 que era sobre infraestructura, ¿qué recomendaciones damos? De nuevo, estas recomendaciones fueron pensadas en los proyectos e iniciativas de USAID, pero yo creo que es algo que pueden tomar también e interiorizar actores del sector público y privado en Perú, que no son USAID. En el caso de conectividad, una recomendación que hicimos fue promover soluciones de conectividad alternativas como los OIMR que fortalezcan la inclusión digital. Además, se necesita una mayor coordinación en torno a la conectividad de última milla, sobre todo en regiones como la selva, que como les comentaba es la región que menos tiene, pero que no es la región que rechaza el comercio electrónico. Al contrario, es una región que debería ser incorporada para el crecimiento del comercio electrónico a través de la conectividad. Y para ello se pueden utilizar esquemas novedosos como el OIMR, que ya les he comentado un poco qué es, pero también hay otros sistemas como el Open RAN, analizar soluciones dentro del sector público. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, a partir de regulaciones para permitir estas redes que son operadas por comunidades.
y diferentes modelos que puedan servir para poder alcanzar a esa población que actualmente no está conectada. La siguiente recomendación, que tiene que ver con gobernanza y la sociedad digital, es apoyar el desarrollo de capacidades digitales para las organizaciones de sociedad civil. Algo que identificamos y que lo mencioné un poco en los hallazgos es que hay pocos espacios en los que la sociedad civil, el sector privado, pueden unirse con intereses comunes para discutir y ser propositivos. Normalmente lo que está pasando en Perú es que cuando aparece un proyecto de ley, una iniciativa que busca regular Internet o el comercio electrónico, vamos a llamarlo así, porque de hecho hay proyectos de ley que quieren regularlo, lo que ocurre es una reacción, y en general es una reacción negativa, porque la propuesta no ha sido discutida con estos actores y que por lo tanto tienen muchas deficiencias. Sin embargo, no hay espacios en donde se pueda proponer cosas, o hay muy pocos. Entonces, una recomendación que nosotros hicimos es que estos espacios deberían aumentar. Podrían ser promovidos incluso dentro del sector público, con apoyo del sector público, en espacios que sean... no sé si se me está escuchando. Probablemente me están llamando porque no se me escucha. Carlos, no, al contrario, estamos escuchando muy bien y más bien quisiéramos ir finalizando ya tu presentación. Perfecto, sí. Me Gracias. quedo con la última. Uy. De acuerdo. La última recomendación tenía que ver con apoyar la transformación digital. Ya lo he mencionado en las anteriores presentaciones, pero son precisamente las micro y pequeñas empresas las que son la mayoría y que están moviendo el comercio electrónico. Creo que Helmut lo comentó, y son ellas el público objetivo al que debería apuntar las iniciativas de transformación digital. Entonces, teniendo en cuenta ello, una de las recomendaciones era que los programas que ya existen y los que van a estar por existir tengan a este como su público objetivo, de tal manera que esto pueda permitir, digamos, un mayor crecimiento de la economía digital. Dicho eso, la siguiente lámina, por favor. Los invito a mirar el reporte. De nuevo, he intentado condensar lo más que puedo. Veo que me ha pasado un poco el tiempo, pero el reporte está en la página de USAID Perú. Hay también un informe resumido más pequeño, lo pueden revisar, y encantado de contestar alguna pregunta si lo hubiera. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora, para no hacer más dilaciones, vamos a ir directamente con el siguiente expositor, que está a cargo de el panorama de la transformación digital de la estructura productiva. Está Miguel Alfonso Achinelio Bando. Hola, Miguel, bienvenido. Él es director general de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción. Así que, bienvenido, Miguel. Buenas tardes, gracias con todos. No se preocupen por el tiempo, voy a tratar de hacer todo en velocidad Marushka. Entonces, de forma rápida para presentar, mi nombre es Alfonso Chinelli, como dijeron, director general de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción. Ya. De forma muy general, este Perú Bicentenario necesita una producción innovadora, inclusiva y sostenible, y la digitalización, y en particular la transformación digital, es fundamental para este objetivo. Desde el Ministerio de la Producción hemos elaborado un modelo de madurez digital para las empresas, ¿no? Esto lo que nos permite es poder medir en diferentes dimensiones, con una lógica de proceso y modelo de negocios donde tenemos la influencia tanto del Estado, el mercado y estas 6 dimensiones. Cuando entramos en detalle a estas, lo que vemos es que se consideraron tanto los habilitadores y barreras organizacionales en 6 dimensiones, que son cultura, estrategia, organización de personas, tecnología, procesos y experiencias de clientes. Todo esto nos ayuda a determinar el nivel de madurez digital de las empresas, y esto es influenciado tanto por el Estado y por el mercado como factores externos, ¿no? Entonces, respecto a estas 6 dimensiones, es que se ha podido ver el nivel de madurez digital de las empresas. Teniendo este modelo, es que se ha realizado una encuesta representativa a nivel nacional de las empresas. En este caso, se tiene una escala al 100% y se determinaron 4 niveles de madurez digital, ¿no?
incipiente o muy bajo de 0 a 25, básico o bajo hasta 50, intermedio medio hasta 75 y avanzado alto hasta 100%, ¿no? A partir de ello se pueden determinar brechas en función a tres cosas. Una primera es la brecha respecto a plena madurez, ¿no? O sea, estoy en 25%, mi brecha es 75% para ir a 100. También la madurez respecto a empresas grandes, evidentemente quienes resultaron con mejores resultados fueron las empresas grandes y respecto a ellos es donde muchas veces medimos a la micro, pequeña y mediana. Y por último, según el tipo de servicio, ¿no? En este caso, y ahorita vamos a ver en detalle de la encuesta, se incluyeron tres sectores, el de manufactura, comercio y servicios, ¿no? Entonces, de forma rápida, se incluyeron todos los tamaños de empresas, pero en el caso de las microempresas, aquellas con ventas mayores a 50 UITs y que tengan al menos 3.5 años en el mercado. Estas empresas también tenían que tener RUC activo y habido y que estuvieran en distritos con al menos 75% de población urbana, ¿no? En este marco final tuvimos casi 10.000 empresas, de las cuales se hizo un muestreo simple de 416 empresas. Acá está igual de forma rápida cómo están distribuidas por sector, por tamaño de empresa, pero lo que nos interesa a todos con el tiempo es poder ver algunos de estos resultados. De forma general agregada, tenemos que para todas estas empresas el nivel de madurez digital es de 54%, ¿no? Que es intermedio a medio, pero justamente está en el nivel intermedio raspando, ¿no? Está en la capa más baja posible de lo que es el nivel intermedio. Y obviamente esto varía según el tamaño de la empresa, según el sector, y vamos a ver algunas de estas diferencias. Perfecto. Entonces, cuando vemos ya de forma desagregada, por ejemplo, por las dimensiones, acá uno de los puntos más interesantes es el de... Uy, está... No, está bien. Es que obviamente hay diferencias según el tamaño de micro, pequeña o gran empresa. Pero lo más significativo para la sesión que tenemos el día de hoy es respecto a comercio electrónico, ¿no? Comercio electrónico es el que consistentemente, independiente del tamaño de la empresa, el que ranqueó con los números más bajos, ¿no? En lo que es experiencia de cliente, estrategia, tecnología, etcétera, sí se pudieron tener mejores resultados y en particular vamos a ver también cómo esto se diferencia por tamaño. Entonces, un tema interesante aquí es que estuvieron todas las que fueron identificadas desde nivel básico, intermedio y avanzado. No hubo ninguna que estuviera en nivel incipiente, todas tenían al menos algún nivel de desarrollo digital. En particular, el 32% de las empresas están en un nivel de madurez básico, 56% intermedio y 11% nivel avanzado, ¿no? Y como esperábamos, tienes que según tamaño de empresa, están siendo siempre las más grandes. Ya casi no hay acá, por ejemplo, con nivel básico, y si no están entre intermedio y avanzado viendo resultados importantes en este sentido. Ahora, respecto a las brechas, como mencioné, una primera brecha que se identificó es respecto a la madurez plena. En el caso de las microempresas, están a la mitad, con poca diferencia respecto a las pequeñas empresas. Acá es importante tomar en cuenta que para la muestra, las microempresas que se consideraron son aquellas que tenían ventas mayores a 50 UITs, entonces están mejor que lo que entendemos en general como microempresas. La gran empresa tenía los mejores resultados con una brecha de 38% para plena madurez y con la mediana empresa de forma cercana, ¿no? Cuando comparamos respecto a la gran empresa, que es nuestro referente, cuál es la brecha entre la gran empresa y los otros niveles, los otros tamaños de empresas, vemos que la mediana empresa es bastante poco, de solo 4%, pero ya llega a entre 12 y 15% para lo que es micro y pequeña empresa. Ahora, estos nos han dado información acerca de
las brechas digitales a nivel de madurez digital que tenemos en las empresas en los 4 tamaños empresariales que tenemos en el Perú. Con ello ha servido como un insumo importante. Esta información es primicia para la sesión de hoy. Recién va a haber un evento a inicios de noviembre donde se va a publicar los resultados en mayor detalle para que puedan ver las brechas y la información mucho más desagregada de lo que se tiene. Pero uno de los puntos que salía ya de forma significativa es cómo podemos, en el contexto peruano, tener desde el Estado mejores mecanismos para poder asistir a estas empresas en su proceso de transformación digital, ¿no? En ese sentido, se hizo un estudio también de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo para analizar lo que son los Digital Innovation Hubs, ¿no? Que son un centro que agrupa conocimientos complementarios para apoyar la transformación digital de empresas, especialmente pequeñas y medianas, ¿no? Muy en la línea con la última recomendación de Carlos, ¿no? Ofrece diferentes servicios a través de una ventanilla única donde es atendido las diferentes necesidades digitales que puedan tener las MIPYMES. Ahora, en el Perú ya tenemos diferentes entidades públicas, en particular el sector producción, que han venido ofreciendo diferentes servicios digitales y lo que se ha venido trabajando es poder articular. Uno de los principales problemas que se ha mencionado acá también es la coordinación, tanto entre entidades de gobierno, público, privado, como dentro de cada entidad de gobierno, y lo otro es la especialización, ¿no? Hay superposición de funciones y de especialización que no permite lograr mayores sinergias y un trabajo más articulado, ¿no? Entonces, a partir de ello es que se plantea la estrategia de transformación digital para las empresas peruanas en el marco de lo que es la política en lo que refiere a economía digital, y se plantea un sistema de 3 niveles, ¿no? Tenemos los centros de servicios digitales en el nivel más bajo que ofrecen apoyo a las empresas en lo que son las necesidades más básicas de las MIPYMES en cuanto a que es digitalización, ¿no? Respecto a ventas electrónicas, respecto a marketing digital, respecto a sus procesos internos, que es esta capa más básica, ¿no? Y como vemos, también hay necesidades de alfabetización digital que son anteriores a eso también de parte de las personas, ¿no? El segundo nivel, con los centros de transformación digital, ya atiendan necesidades de digitalización más avanzadas y específicas y normalmente vinculadas a cadenas productivas, ¿no? No son lo mismo las necesidades de una empresa manufacturera en el sector agroexportador que una que trabaja en el sector metalmecánica, ¿no? Entonces, finalmente también hay necesidades específicas y avanzadas que atender. Y por último, se necesita un nivel de articulación de toda esta estrategia de transformación digital para MIPYMES, donde se plantea un centro de referencia nacional, ¿no? Esto no ha sido pensado en el vacío, sino tomando en cuenta ya todo el ecosistema que existe del Ministerio de la Producción para brindar servicios a las MIPYMES, y esto se convierte en la pirámide que vemos acá, donde las empresas son las que reciben los servicios, y en lo que hablamos de que era la capa de servicios básicos se prestaría a través de los centros de desarrollo empresarial, a cargo del Programa Nacional de Empresa. Ellos brindan servicios de formalización, digitalización, gestión empresarial, entre otros, y la idea es poder articular estos servicios que ofrecen y hacerlo específicamente a ese nivel de capa básica, y más bien cuando sea necesario servicios productivos de mayor especialización, poderlos derivar a los centros de servicios digitales o a lo que sería ya el nivel 2 con los centros de transformación digital, que serían los CITES, ¿no? A nivel nacional, a través del ITP, tenemos la red CITE. La idea es que estos servicios de transformación digital especializados se puedan dar desde la red CITE, y por último, tener un centro de referencia digital a nivel nacional, que en la práctica es un espacio de coordinación y articulación de la estrategia desde el Ministerio de la Producción. Esto ayuda a articular todos los espacios físicos que ya tenemos como Ministerio de la Producción, donde se brindan servicios a la MIPYMES, y lo que se está haciendo también es que los servicios digitales están también alineados con cada uno de los niveles, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la capa básica es donde tenemos servicios como lo que es Perú Imparable, que es el marketplace que se tiene, o Ruta Digital, donde se tiene un diagnóstico para la MIPYME y recomendaciones de mejora según su nivel de madurez digital. Y en la capa ya más avanzada es donde tenemos servicios, donde tenemos, por ejemplo, ya vouchers digitales que se hacen desde el Proinnovate, donde pueden acceder a capacitaciones y servicios de mayor complejidad, los mismos servicios que se brinde de la red del ITP a nivel de digitalización y transformación digital
de los servicios y las cadenas productivas que se tienen priorizadas, ¿no? Entonces, de forma general, hemos podido ver cuáles son las brechas a nivel de madurez digital que se tienen, cómo estas pueden ser atendidas y vienen siendo atendidas desde las iniciativas del Ministerio de la Producción, y cómo está trabajando justamente en poder articular de mejor forma para tener un servicio a la MIPYME que pueda ser articulado, pueda ser especializado y pueda ser oportuno para poder responder a sus necesidades según va progresando y según necesite mayores niveles de especialización. Eso sería todo, creo que hice en el tiempo, así que muchas gracias. Miguel, muchas gracias por la presentación. Ahora, continuando rápidamente, vamos a pasar a ver el tema de medición de la economía digital y el comercio electrónico. Esta vez a cargo de José Robles, director nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Buenas tardes, José. Buenas tardes con todas y todos. Se me pidió una presentación titulada Medición de la Economía Digital y el Comercio Electrónico. Bueno, dejamos el nombre, nosotros lo hemos querido renombrar diciendo una mirada desde las cuentas nacionales. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo se mide la economía del país, ¿no? Todos los meses o todos los trimestres escuchamos cuánto creció, cuánto avanzó el Producto Bruto Interno. Entonces, la economía del país se mide a través del sistema de cuentas nacionales, ¿no? ¿Y cómo podemos medir entonces la economía digital? Previa definición, con el sistema de cuentas nacionales, o el comercio electrónico también. En realidad yo tengo aquí un contenido, creo que se iban por acá. Sí. Tengo un contenido muy concreto del marco del sistema de cuentas nacionales y la medición de la economía digital y algunos indicadores de acceso digital. Yo le voy a dar más preeminencia a la primera parte en aras del tiempo. Entonces, existe un sistema de cuentas nacionales para medir la economía, hay un marco conceptual, un manual, en este caso corresponde al sistema de cuentas nacionales del 2008, y este se constituye en un marco estadístico. En el diagrama que tenemos allí está representada de manera bastante sintética a veces nosotros le llamamos los contables nacionales las dos patitas que tiene el sistema de cuentas nacionales. Por el lado izquierdo en la vista de ustedes está la medición de la economía a partir de las actividades económicas y los productos, lo que se sintetiza en lo que muchos economistas, estadísticos y en general también conocen como la matriz de insumo-producto, ¿no? Que técnicamente en realidad se denomina cuadros de oferta y utilización, y que la síntesis principal, el agregado más conocido por todos es el Producto Bruto Interno. Pero de la misma manera hay otra vertiente también, otra patita, otra ala de medición, que es lo que nosotros en cuentas nacionales llamamos la medición a partir de las cuentas de los sectores institucionales. Si no queremos hacernos tan compleja la cosa, es la medición a partir de lo que en la parte académica estudiamos como los agentes económicos, ¿no? O sea, las sociedades, que son las empresas, los hogares o familias, incluido el sector informal, el gobierno y el resto del mundo para terminar el sistema, ¿no? Entonces, este es el marco de medición de la economía, y este marco de medición se constituye en un marco estadístico general para medir las cuentas anuales, las cuentas nacionales anuales, las cuentas trimestrales que están ahí, cuentas departamentales, indicadores de corto plazo, la llamada matriz insumo-producto, temas también más antiguos como las matrices de contabilidad social, pero algo muy especial son las cuentas satélite. El sistema de cuentas nacionales tiene un marco central, o sea, la medición de los principales agregados macroeconómicos,
sea la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, el ingreso nacional, pero también hay un conjunto de cuentas satélites que se despliegan de él, ¿no? Acá están las cuentas del marco central, lo que mencioné, los principales agregados, pero también existe una cuenta satélite de turismo. Acá los colegas del Ministerio de Turismo deben conocerla, ¿no es cierto? ¿Y qué? Toma los elementos del marco central, pero toma también los elementos del turismo y tiene información y mucha estadística complementaria que nos ayuda a comprender esta actividad económica transversal. Así también hay una cuenta de la informalidad, una cuenta de la economía informal. Así también hay una cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Hay avances de cuenta de cultura. Hay cuentas ambientales que todas se constituyen como cuentas satélite. La primera que hicimos en Perú es la de bosques con el CERFOR. Y se puede hacer una cuenta de la economía digital o hay posibilidades de hacerlo. Entonces las cuentas nacionales constituyen un marco estadístico. Cuando hemos nosotros revisado, por ejemplo, el manual de UNTAC, el manual de medición de la economía digital, del comercio electrónico, ahí se menciona muy bien, por ejemplo, que Malasia hace ya estos cuadros de oferta y utilización y mide, entiendo, no sé si es toda la economía digital y el comercio electrónico a partir de estos cuadros de oferta y utilización, o matrices de insumo o producto para algunos que tienen las matrices de oferta, la matriz de la demanda intermedia, lo que demandan las industrias, o sea, las actividades económicas, la demanda final, donde están los componentes del PIB, consumo, inversión, comercio exterior, y el valor agregado, el Producto Bruto Interno, y me da esta matriz, me sirve de mucho porque me da la medición del PBI o del PIB por los 3 métodos, los 3 conocidos métodos, ¿no? de la universidad. El PIB por el lado de la producción, por el lado del gasto, por el lado de los ingresos. Allí está la economía digital, tiene que estar medida. En el PIB está medido lo formal, lo informal, lo lícito o lo ilícito, lo legal o lo ilegal. Todo debe entrar en el PIB. O sea, los contables nacionales pretendemos, porque no vamos a, algo se puede escapar, y ese es el tema seguramente de la economía digital también, que los contables nacionales pretendemos que en el Producto Bruto Interno está medida toda la economía. Entonces, sin embargo, la economía no es estática. Sin embargo, la economía no es estática y el manual que mencioné es el Sistema de Cuentas Nacionales del 2008, muy vigente, pero los cambios en la economía mundial, en la tecnología, son a pasos agigantados. Yo recuerdo cuando existía el manual del Sistema de Cuentas Nacionales del 93, a los años salió el 2008 y en la CEPAL alguien dijo, acá está andando en la CEPAL, Salvador Marconi dijo, pucha, recién nos estábamos aprendiendo el manual y ya apareció otro. Ya apareció otro porque salen nuevas directrices, ¿no es cierto?, de acuerdo a los cambios en la economía. Ahora están las Naciones Unidas y digamos la Comisión de Estadística trabajando hacia el Sistema de Cuentas Nacionales 2025, un nuevo manual del sistema y donde la digitalización es un tema prioritario. Esta lámina en realidad yo la he tomado también de la CEPAL, del Seminario Anual de Cuentas Nacionales del año pasado, y que al final es parte también de lo que expresa el Grupo de Asesor de Expertos de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. Y ahí está considerado los codes digitales, por ejemplo, ¿no?, que permiten dar visibilidad a la digitalización en las cuentas nacionales, lo que mencioné, lo que hizo Malasia. Y en el documento del UNDAC también se mencionan que hay como 10 países que ya han avanzado en ese tema, ¿ok? Y que, pero bueno, no llegué a ver qué países eran.
Medidas de precios y volúmenes de bienes y servicios. O sea, hay toda una problemática que ya identificó también el sistema de cuentas nacionales, o que forma parte de un debate también internacional acerca de si con el sistema de cuentas nacionales y en la medición de la economía estaríamos recogiendo todos los adelantos, ¿no es cierto?, todos los cambios en la era de la economía digital. Están ahí los registros de datos en las cuentas, el valor de los datos son activos o no son activos, el valor de los servicios gratuitos, porque en cuentas nacionales cuando los servicios son gratuitos no los medimos, con algún par de excepciones. ¿Sí? Entonces, el valor de los servicios, que el internet es gratis, que el aplicativo es gratis, pero ya por ahí alguien dijo de la OCDE, Paul Scherer, lo escuché, dijo, y varios seguramente dijo, sí, pero con la publicidad me están cobrando. Sí, pero tienen mi información, ¿no es cierto? Las criptomonedas y los activos, la inteligencia artificial, que se dice que no hay definición consensuada, todo esto es parte de las discusiones y guías metodológicas que en estos momentos se están trabajando en Naciones Unidas. Informática en la nube, plataformas de intermediación digital. Entonces se desarrolla este proceso de actualización, este manual recién saldrá en 2025, pero entonces hay un marco de posibilidades de medición. Creo que me dijeron que me faltaba casi nada de tiempo, entonces yo los cuadros sí los pongo de manera secundaria. Acá termino creo con esta parte. Entonces, algunas consideraciones. Tiene que haber un marco conceptual. Tiene que haber un marco conceptual, ahí está el SCN, ahí están las instituciones que forman parte, creo, de la asociación internacional. O sea, bien dijo acá la colega, repitió, ¿no es cierto? Tenemos que medir para mejorar, pero antes que medir, ya lo dijeron hace muchos años, tenemos que definir para medir, porque si nosotros no definimos bien, no medimos bien, ¿no? Entonces es importante definir qué le interesa a los usuarios sobre la economía digital, definir lo que se quiere medir y elaborar definiciones operativas. A veces nos dicen, mira, que compara esto con el otro. Sí, pero hay que definirlos bien primero, ¿no? Determinar las fuentes de información considerando las fuentes tradicionales y los intermediarios digitales les están llamando a esta gama. Yo se lo escuché a Ostolaza, creo que ya están usando este término intermediarios digitales, así como la naturaleza de la transacción, elaborar clasificaciones ad hoc para el desglose digital. Los flujos digitales no monetarios no se incluyen de acuerdo al sistema vigente. Habrá que ver qué pasa con el siguiente sistema, porque no es que el sistema es rígido, también cambia. O sea, hay cosas que antes no se medían, hoy en día no se medían de una manera y hoy en día se pueden medir, si es que lo acuerdan los expertos en cuentas nacionales. Elaborar sistemas intermedios para pasar de cuentas de empresas a cuentas nacionales y bueno, seguir un conjunto de procedimientos metodológicos. Nosotros como INEI lo hemos visto de manera macro. Quizás será porque le dieron el tema a quien habla, que está en la dirección de cuentas nacionales, pero también son muy bienvenidos la estadística digital, la estadística, ¿no es cierto?, los indicadores, como son los que ya vienen a continuación, pero que yo los puedo dejar allí, ¿no? Que los hogares con acceso a internet son el 57,4%. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos rápidamente para darle pase esta vez en el tema a Helmut Cáceda de KPS, que nos va a hablar sobre integración, articulación de empresas en el comercio electrónico en el Perú. Bueno, rápidamente ya para ir cerrando este bloque. Básicamente quería contarles lo que estamos haciendo en la Cámara, un poco para que también entiendan qué hacemos en la Cámara y cómo nos articulamos con el sector privado y con el sector público, ¿no? Ya, básicamente. Bueno, primero quiero solo tomar de mi presentación anterior esta foto. Igual me queda mejor. Entendiendo de que las empresas que forman parte de KPS han sido startups en su momento, todas
está Despegar, Mercado Libre, Rappi es un unicornio, es más, Tienda Mía, etcétera. Entonces, el ADN de las empresas de KPC justamente es un tema que viene de la parte colaborativa por ADN. Somos empresas que colaboramos, somos empresas que generamos mucha información, compartimos la data, y bajo esa naturaleza un poco, para que entiendan un poco el contexto, pongo acá, básicamente la línea de acción. Gracias. La línea de acción que hacemos dentro, pues básicamente es generar estudios y data a través de un observatorio e-commerce, que es un reporte que lo hacemos anualmente. Esto lo empezamos a hacer luego de la última campaña Cyber, que es donde más o menos se tienen los datos. De hecho, es la campaña más importante del año, así que no la podríamos hacer antes. Y esto generalmente lo estamos lanzando al mercado en marzo del siguiente año, ¿no? Como tenemos todos estos CEOs y fundadores de startups especialistas en los diferentes campos del comercio electrónico, es natural que tengamos una escuela de negocios especializada en comercio electrónico, donde la oferta de valor justamente es CEOs, fundadores, formando la nueva generación de CEOs y fundadores, ¿no? Tenemos una aceleradora, si es que alguna empresa, pero es una aceleradora especializada en comercio electrónico. Si viene una empresa que está perdida y no sabe cómo hacer e-commerce, pues tipo Shark Tank, solamente que juntamos a un logístico, juntamos a medios de pago, plataformas, etcétera, para pues ver cómo entre ellos los pueden ayudar a generar un negocio hacia adelante, ¿no? Acá sí hay un filtro, acá se postula, si necesita tener un negocio en marcha, tener stocks disponibles, pero bueno, va por ahí, ¿no? Y finalmente, certificar las mejores prácticas. Esto es muy importante porque estamos trabajando, pero voy a mostrar algunas imágenes en un sistema de autorregulación de la industria para la industria, ¿no? Y esto viene con un código de conducta y viene con una certificación de confianza digital hecha por empresas expertas, ¿no? KPC básicamente es un think tank de digital commerce, ¿no? Y como vemos en la foto, básicamente lo que hacemos es juntarnos, ver un problema. Este concepto startup de problema-solución lo tenemos en el ADN todo el tiempo. Cuando salen problemas, nos juntamos nuevamente en comités y empezamos a ver qué problema hay en la industria y cómo lo solucionamos en equipo, ¿no? Acá nos olvidamos que somos competidores y realmente empezamos a generar insights. Esto lo traducimos en papers que colgamos gratuitamente en el portal. La página es www.kpc.org.p. Toda esta información está colgada gratuitamente para que la gente pues puedan descargarlo y pues entender hacia dónde está yendo el futuro de la industria, ¿no? Nuevamente ese es el link de este reporte final que tenemos, que es el donde consolidamos toda la data anual, Soy Punto Digital. Y básicamente eso lo hicimos por 3 razones, porque generalmente, y hay que admitirlo, nuestro país es un país que no necesariamente comparte información, amarramos mucho la data y finalmente la data que hay disponible está muy distorsionada. Así que finalmente lo que hemos hecho es pues sentar en comités a los directores de las empresas de medios de pago, de logística, marketplace, etcétera, y preguntarle a ellos directamente, oye, ¿cuáles son los datos reales del mercado? Lo contrastamos y en base a eso generamos un informe y un estudio que lanzamos al mercado, ¿no? Generalmente acá tocamos todas las verticales del comercio electrónico, desde retail, marketplace, conectividad y obviamente pues preguntando y entrevistando a los líderes de la industria. Acá un pequeño shot de 30 segundos para que más o menos vean de qué se trata, ¿no? Cada capítulo tiene un QR y cada QR lanza a un video como esto. Esto es material de consulta bastante utilizado por la gente de maestría de universidades prestigiosas del país. Ahora pues todo el mundo quiere hacer tesis de comercio electrónico y pues ahí tenemos este material pues para ellos, ¿no? Como se dan cuenta, los entrevistados son CEOs o fundadores, no hay más, y de empresas tanto locales como internacionales que ya están ingresando al país. Y esto hace que en la cámara tengamos prácticamente todo un ecosistema de contenidos que acompañan a los consumidores a descubrir las marcas que forman parte de nosotros. Y esto es lo que hace atractivo a nuestra cámara. Uy. Ahí está. Esto es lo que hace atractivo la cámara para las marcas, ¿no? Ya que les damos diferentes espacios para que los puedan descubrir desde la parte de reputación de marca, la parte de descubrimiento, consideración, activación, y finalmente todo esto le da la autoridad a las marcas para que finalmente pues, los consumidores puedan confiar en ellas. No somos como un aliado, no somos una agencia PR, pero parece que lo fuéramos especializados en comercio electrónico. ¿Qué les pedimos a las marcas nosotros a cambio de todo esto? Colaboración, apertura para que compartan información. Si es que alguna empresa todavía está muy renuente a compartir información, les decimos KPC no es todavía para ti.
Hay otros gremios que de repente sí, pero acá la norma general es compartir data, compartir información y ponerte un poco la camiseta del ecosistema, ¿no? Son los diferentes comités que forman parte de la Cámara, comités muy especializados en comercio electrónico, comité retail, comité de confianza online, logística y fulfillment, y payment y fintech, asuntos públicos y regulatorios, que también es importante, ahora les comento, y un comité de innovación y transformación digital que se van reuniendo todo el tiempo, y de ellos nacen las iniciativas para poder luego trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el tema de la pandemia, pues nos tuvimos que unir para ver cómo hacíamos entenderle al gobierno que realmente era importante reactivar el comercio electrónico. Fue interesante porque el comercio electrónico, en esa época, 2020, el gobierno pensaba que, ¿para qué vamos a reactivar el comercio electrónico si solo hay 1000 entregas mensuales? Increíblemente. Tuvimos que explicarle todo el ecosistema y todas las entregas que se hacían mensualmente. Es más, los logísticos se juntaron y más o menos sacaron que habían un promedio de 7000 unidades a nivel nacional y cada unidad en promedio entregaba 50 paquetes diarios. Eso significa que a la semana se hacía una entrega de aproximadamente 2,5 millones de entregas, o traducido en términos que el gobierno le interese, 2,5 millones de familias que se quedaban en sus casas protegidas y pudiendo comprando y vendiendo a través del comercio electrónico, ¿no? De hecho, dejamos de hablar de comercio electrónico, porque veíamos ahí que las caras como que se distorsionaban. Hablábamos de salud, hablábamos de empleo, hablábamos de reactivación económica, ¿no? De hecho, esto fue una frase que acuñamos nosotros, comercio electrónico igual no aglomeración, y eso fue un poco el caballito de batalla para luego salir y hacer mucha prensa, realmente salimos hasta en la sopa, para hacerles entender a toda la opinión pública que realmente tenían las herramientas para poderse quedar en su casa y poder reactivar sus economías a través del comercio electrónico, ¿no? Y es más, tenemos una articulación con las otras cámaras de comercio electrónico, por ejemplo, de repente no son rostros conocidos, pero ella es la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Cámara Chilena de Comercio Electrónico, y entre todos nos acompañaron a dar una conferencia de la mano con Produce para explicarles cómo en sus respectivos países el comercio electrónico había ayudado a disparar la economía y no ralentizar pues, las ventas de las empresas, ¿no? Marketplaces también se bajó, y bueno, nosotros como le digo tenemos más de 16 años en la industria, y en cada gobierno, en cada administración siempre sale el tema de hay que hacer un marketplace para impulsar a las pymes. En primer lugar, entendemos lo que es el concepto de marketplace o lo que se necesita para que un marketplace sea funcional para una pyme, ¿no? Acá hay uno que es Perú Marketplace, creo que tiene algo de 5,000 visitas mensuales, y está muy bien, como catálogo funciona, pero si los comparamos con los marketplaces que ya existen en el mercado, como por ejemplo Linio, Falabella, Mercado Libre, estamos hablando de portales que tienen más de 11 millones de visitas mensuales en tráfico, ¿no? Porque si un marketplace no tiene tráfico, entonces no hay ventas. Y el problema es, el Estado tiene la billetera o el presupuesto para poder invertir en gaseoso, ¿no? Porque invertir en el nube es un tema gaseoso. Se puede invertir en ferias, ¿no? Porque tengo la feria física y la toco y la palmo, pero invertir en una feria online, en México se invierte en cybers, ¿no? El Hot Sale de México es auspiciado por el gobierno, y es un cyber que dura pues toda una semana, y las ventas se disparan pues de manera exponencial. Entonces, más allá de poder entrar en esos temas, acuérdense que hay un ecosistema que está totalmente sólido, totalmente establecido, como para poder más bien colaborar y articular con ellos para impulsar el tema, ¿no? Tema de confianza online, también lo estamos desarrollando en KPS, ¿no? Acá están juntadas más de 80 marcas discutiendo cuáles son las mejores prácticas de la industria en comercio electrónico. Acuérdense que Mercado Libre, Despegar, todas estas marcas son regionales, ¿no? No están solamente en Perú. Y acá se juntan mejores prácticas de toda la región, ¿no? Y esto es algo que también hemos hecho, también está colgado, se lo pueden descargar, el CX de la confianza online, pasando por los 4 momentos desde adquisición, experiencia y compra, servicio postventa, retención y fidelización. Esto aterriza en un código de conducta. Permítanos autorregularnos, ¿no? No pueden imponernos un código de conducta, sobre todo cuando sabemos que ese código de conducta está de cabeza, ¿no? Esto ha sido diseñado por gente de comercio electrónico, especialista. En todo caso, consúltenos, toda la información está lista para compartir, y de eso se trata, de co-crear, ¿no? Incluso el artículo 112 del Código Civil de Protección al Consumidor dice, ¿no? Se consideran circunstancias atenuantes a cualquier multa presentada por el consumidor, siempre y cuando las empresas presenten que realmente están trabajando en un código que los autorregule. Y eso es nuestro mayor motivador para poder hacer un código propio de conducta, el cual hemos trabajado a la mano con Indecopy. Y esto es un poco la solución. Es una certificación de confianza. Ya ha sido presentado en algún momento por la administración anterior. Ni siquiera lo certificamos nosotros. A nosotros nos certifica Bureau Veritas. Y esto es interesante porque
Esto regula 4 dimensiones, que es lo que más falla en la industria del comercio electrónico, para finalmente dar una certificación en base a puntaje y en base a validación social. Es un algoritmo un poco complejo de explicar, pero va por ahí, ¿no? Y esto termina en una premiación. Vamos a lanzar nuestra propia premiación para el siguiente año, para reconocer a la industria, porque también nos hemos dado cuenta de que los premios se compran, los premios se auspician. Auspicio un premio y me lo gano, y así no tiene gracia. Así que acá vamos a hacer, en el marco de este tema de confianza online, premiar realmente a la industria en las categorías que se merecen. Ya tenemos la alocación, va a ser por si acaso para mayo del 2023, ¿sí? 17 de mayo es el Día Mundial de Internet, así que pues en algún momento pues pasaremos a las invitaciones. Ya me dijeron que estoy contra el tiempo, así que básicamente mi mensaje final es, tenemos ya una industria que está totalmente articulada. Tenemos programas de educación muy potentes. Acá, por ejemplo, tenemos CEOs de la industria, de empresas como Chasqui, eBay, Simple Road, Falabella, Mercado Libre, etcétera, los cuales, dentro de KPS, porque es parte del espíritu de KPS, es compartir información y formar a la siguiente generación de comercios electrónicos, ¿no? Esto es lo que estamos ahora también formando, Logística 4.0, planificación y gestión logística para distribución e-commerce, que es un tema que también nos hemos dado cuenta que falta, porque muchos logísticos ahora, como el e-commerce ha puesto de moda, ahora todos los logísticos hacen e-commerce, y es totalmente falso. Necesitas tecnología, necesitas trazabilidad en tiempo online, y eso lamentablemente los logísticos es demasiado caro para poder implementar. Otro tema, ahora todos son consultores de e-commerce, falso también, pues, ¿no? Tenemos personas que han abierto la billetera confiando en el tema digital, han gastado 10.000, 20.000, 30.000 soles, cero resultados, porque falta también una certificación ahí de que diga tales empresas pueden darte un buen servicio y tales empresas pues no, ¿no? Y esto solo para terminar, también nos preocupa el tema de género. Hablaban sobre el tema de emprendimiento. Nosotros tenemos un proyecto que es SheCommerce, es justo abriendo caminos para mujeres con tecnología. Rapidito, todos conocemos el problema de la brecha de género, no estamos inventando la pólvora. Nosotros hemos encontrado un insight dentro de esto, que es un problema más grande del cual nadie está hablando, que son madres con hijos. Y en este caso, SheCommerce va justamente sobre eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la brecha es muy similar entre hombres sin hijos, mujeres sin hijos, pero cuando la mujer tiene un hijo, es ahí donde realmente se empieza a abrir la brecha de género. Y por eso, pues, si esto le juntamos que, por ejemplo, los 9% de los directores en empresas de la Bolsa de Valores de Lima es ocupado por mujeres, solo 10% de los profesionales en ciencia y tecnología son mujeres, 29% de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y un gran etcétera, hace que realmente un evento como esto pues, sea necesario para el ecosistema, ¿no? Incluso en nuestra industria, medios de pago, logística, es una industria gobernada por hombres. Y si hay una CEO mujer, generalmente manda al experto que son. Entonces, creo que ahí también hay un tema bastante interesante que formar. Esto fue lo que hicimos antes de que empiece pandemia. Lamentablemente se dejó en stand-by por un par de años, pero lo vamos a retomar en noviembre, que es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Así que estén atentos. Realmente es un evento bastante emotivo, de bastante contacto con la audiencia. Hemos identificado a las mujeres que están liderando la industria del comercio electrónico y la tecnología, y ciencia y tecnología, y ellas están pues ahí prestas para compartir conocimiento, compartir contactos y sobre todo compartir mentoría. Para terminar, con esto termino, 30 segundos. No se trata de evangelizar, se usa mucho la palabra evangelización digital, ¿no? Pero si lo trasladamos a la religión, la evangelización fue algo impuesto a gente que simplemente no comulgaba con lo que estaban diciendo. Igual, ¿no? Tratar de imponer temas o el uso de tecnologías que no son del día a día del microempresario, realmente por ahí no va la cosa. Tampoco hablar de transformación digital para MIPYMES, o sea, el microempresario está tratando de sobrevivir, tratando de llegar a su mes, ¿no? Y cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de invertir en procesos, estamos hablando de un tema mucho más profundo, ¿no? Alfabetización digital puede ser, pero transformación digital sí es otro tema. Gobierno, finalmente, un llamado al gobierno para que por favor tome en cuenta los esfuerzos que estamos haciendo en el sector privado. Hay mucho conocimiento, mucha información generada, utilícenlo. Es para ustedes, es para todo el país. Y simplemente terminar con el tema de la confianza online. La confianza se ha convertido en la moneda de cambio de esa economía post-pandemia y creo que es importante trabajar en ello en equipo. Gracias. En este momento pasamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, consulta sobre lo expuesto. Sí, yo tenía una pregunta para Miguel, parece que sí, ¿no? Primero quisiera felicitar a todos los expositores, realmente es una avalancha de material sumamente interesante y bueno, es fantástico de ver
todo lo que está haciendo en Perú y por parte del sector público y también del sector privado, que yo creo que es muy bueno. Quisiera enganchar con un pequeño punto justamente de Helmut, que habló de cómo sector público y sector privado se pueden complementar, y ese tema de los programas de apoyo. Entonces, justamente en tu presentación vimos que el grado de transformación digital, pero también informalmente comentamos que se trata de empresas formales, entonces se veía un panorama bastante alentador, en el sentido que muchas empresas están ya en un nivel intermedio de transformación digital, y la brecha era como máximo de 10, 15 puntos, que a mí me pareció bastante pequeño en relación a grandes empresas, pero obviamente es un segmento de empresas que ya está formalizado, entonces probablemente queda fuera una gran parte del tejido productivo. Entonces, mi pregunta un poco es yendo a Produce y también tal vez a otras entidades de gobierno, de cómo podemos complementar, o cómo el Estado puede complementar a iniciativas del sector privado, y sobre todo cómo se pueden escalar programas, porque vimos iniciativas muy interesantes por ejemplo, de PROM Perú, pero las escalas de los programas son muy pequeñas. Entonces, tal vez una pregunta a ti desde Ministerio de Producción, y también a Helmut: ¿cómo podemos hacer programas de apoyo más potentes y escalables? Porque el Estado siempre está restringido en términos de recursos, pero por otro lado también está el sector productivo, que es muy demandante porque existen esos retos reales. Se requiere una complementación del Estado, pero ¿cómo podemos hacer esos apoyos más eficaces? Tal vez a ti. Gracias, Nano, por la pregunta. Creo que ahí hay dos frentes, ¿no? Uno, cómo podemos hacer políticas públicas escalables y cómo podemos vincularla más con el sector privado, ¿no? En el caso de escalabilidad, una de las cosas que estamos tratando de hacer diferente desde Produce es justamente eso, o sea, pensar en que lo que se plantea luego pueda ser escalable, y tiene que ver mucho con digitalizar los procesos, automatizarlos, poder generar sinergias con los sistemas que ya están establecidos, ¿no? Entonces, por ese lado, todavía hay bastante por avanzar, efectivamente, pero creo que ya se va dando un cambio de paradigma para no solamente quedarse en el piloto, que lamentablemente muchas veces se llega hasta hacer un piloto, el piloto puede que tenga resultados y quedó allí, sino ya poderse asegurar de que después pueda tener el financiamiento por un lado, pueda tener los actores involucrados y una gobernanza mínima que le permita poder luego escalarse, ¿no? Y en el sentido de el trabajo con los informales, una de las cosas que también es importante es, como bien se vio en el caso de la data que presenté, eso es la brecha para los formales, pero los informales están mucho más atrás, ¿no? Ahí tienes desde temas de la alfabetización digital, ¿no? Donde para cualquier transacción los padres o las madres le dan a sus hijos para que puedan enviar el mensaje por WhatsApp para vender, o que le puedan hacer los pagos online, etcétera. Entonces hay una brecha ahí de capacidades, primero para atender, y una segunda en que se pueda acceder a los servicios sin necesidad de tener RUC, ¿no? O estar registrado, que ese es ahorita una de las barreras que, por ejemplo, se tiene, ¿no? Entonces, la idea es que eso pueda servir como incentivo para que después se puedan formalizar, ¿no? Entonces, ahí hay dos frentes. Y de trabajo con el sector privado, se han tenido algunas iniciativas y conversaciones. Justamente Helmut presentó en lo del día sin EGB, que también se ha venido coordinando y tratando de avanzar, entre otros. Allí hay dos temas: uno que es la articulación entre sectores, porque finalmente hay cosas que dependen de uno y no del otro, entonces tienes que ir poco a poco yendo con la marea a poder ir sumando más actores del sector público, pero creo que ahí donde lo que ayuda a poder articular mejor es, por ejemplo, la política, las estrategias nacionales que nos ayudan a juntar diferentes actores, ¿no? Tenemos hojas de rutas que también se trabajan de forma articulada con ello, ¿no? Y el mismo problema, ¿no? La idea es igual no solamente quedarse a nivel estratégico, de política, de articulación, que podemos más o menos estar todos de acuerdo en la dirección, sino luego en qué iniciativas concretas se aterrizan y poder definir claramente cuál es el rol que va a tener cada uno, ¿no? Allí todavía creo que nos está faltando poder continuar con estos espacios como el que tenemos hoy día, de poder luego irlo aterrizando en acciones e iniciativas más concretas con roles definidos de cada uno para poder avanzar. Y por mi lado, complementando,
No sé si se lo saben, pero en Colombia, pues este día sin IVA pues, fueron pioneros en esto. Y a nosotros nos han pasado el proyecto de ley. Nadie nos los ha pedido, ¿no? También tenemos la iniciativa de proyecto de ley de Argentina, porque están en un camino similar y lo tenemos documentado. De hecho, hemos hecho ya una mesa de trabajo y de hecho el proyecto, hemos generado todo un proyecto de ley con ayuda del estudio Newbox. Ya lo presentamos al despacho del congresista Lano Guerra, pero si se dan cuenta, ahí hay una desarticulación, ¿no? Si están viendo temas de comercio electrónico, las puertas están abiertas. Pregúntenos qué estamos haciendo. Te aseguro que estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Y sobre todo documentado y con todo el capital intelectual de más de 150 marcas especializadas en comercio electrónico, ¿no? Entonces, ahí hay algo que de repente podríamos empujar, ¿no? Y básicamente, pues, considerar que hay programas de educación, hay programas es cuestión de alinear qué es lo que les interesa a los proveedores, por ejemplo, el día sin IGB, ¿no? De repente es algo muy a largo plazo, no lo sé, aunque tanto estar haciendo hueco en prensa, porque hemos movido mucha prensa, ya viste que en Tacna alguien tomó la idea y sacó su exoneración, su ley de exoneración de IGB para la zona franca de Tacna. De a poquito se empieza, ¿no? Creo que ese es un muy buen precedente. Ahora, ¿qué van a hacer en Tacna? Ese es otro tema, porque no es tan fácil hacer comercio electrónico. Mira, acá en Lima, que entre comillas, todo el mundo es especializado, mire el desastre que hacemos con la logística, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer en Tacna? Eso puede ser también un arma de doble filo. Le están preguntando a alguien o están creando una comisión para salir con pie derecho y no dañar el ecosistema, porque eso le puede causar también un daño gigantesco al ecosistema si es que no trasladamos estos aprendizajes a ellos, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? No podemos controlar el día sin IGB, es un tema bastante complejo de sacar adelante, pero de repente yo sí puedo convencer a mis logísticos y decirles, oye, entonces saquemos un día sin que se cobre flete, pues, sin que se cobre delivery, y sacamos el Free Delivery Day, me invento, ¿te das cuenta? Y articulemos a las pymes y veamos qué es lo que se puede hacer. Pero, o sea, iniciativas e ideas hay, pero hay que trabajar en equipo. Gracias, Helmut, y gracias también por la participación. Con esto cierro. Nos hacen una pregunta. ¿Considera que el Decreto Supremo 029-2020 me ponen, pero es 2021, PCM es suficiente para establecer lo que significa la gobernanza de datos del Perú, o qué le agregaría? Primero aclarar que el Decreto Supremo 029-2021 es el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aplica para el ámbito público básicamente, y en todo caso, para el tema de gobernanza de datos tendríamos que aplicarlo dispuesto más bien por el Decreto 006 y el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Eso es lo que diría en este momento. Voy a cerrar simplemente agradeciéndoles a todos la participación. No pienso hacer ya los comentarios a los que ya hice inicialmente y dar el pase a la siguiente sesión, que en este caso nuevamente tiene una introducción Bernardo en este punto para que puedas empezar en todo caso y podamos continuar, ¿sí? Gracias.